Hola, en este vídeo vamos a ver qué es un estilo de liderazgo, cuáles son las tres categorías de conductas que normalmente marcan las dimensiones del liderazgo y también vais a ser capaces de clasificar las diferentes conductas en la categoría correspondiente. En principio, un estilo de liderazgo es un conjunto de conductas mostradas por el líder en su grupo o con sus seguidores. Normalmente los comportamientos que tú pones en juego delante de tus colaboradores tienen que ver mucho con tus características personales, que es un conjunto de conocimientos, habilidades y valores o cualidades personales. Esto orienta qué comportamientos probablemente sean los más naturales o los más deseados en ti, y estos comportamientos os los voy a clasificar en tres categorías, que son estructuración, consideración y transformación, y el conjunto o la mezcla de determinados comportamientos de estructuración más algunos de consideración y otros de transformación acaba conformando diferentes estilos de liderazgo que, dependiendo del modelo que uséis, recibirán nombres diferentes. Vamos a ir viendo con un poquito más de detalle cada uno de estos tres bloques, las características personales, los comportamientos del líder y sus tres categorías y los diferentes estilos de liderazgo. Empezamos por las características personales, que es un conjunto de conocimientos técnicos, legales, de gestión, de metodologías, de herramientas que podéis tener, que estos conocimientos, cuando los ponéis en la práctica, se manifiestan como habilidades. Es vuestra capacidad de aplicar determinadas herramientas o vuestra capacidad para hacer planes, para tomar decisiones, para supervisar el trabajo o para comunicaros o para delegar tareas o para negociar, es decir, un conjunto de habilidades de relación interpersonal que a su vez están matizadas o complementadas por un conjunto de valores o cualidades personales, como por ejemplo vuestra flexibilidad o inteligencia emocional, o la capacidad que tenéis para comprender problemas abstractos y problemas concretos, la capacidad de estar al tanto de problemas amplios o de tener una visión global de la situación, o características como vuestra confianza, honestidad, perseverancia, compromiso, creatividad o cualquier otro valor o característica personal que tengáis. Estos tres bloques están interrelacionados. Los conocimientos afectan a vuestras habilidades y conocimientos muchas veces están influidos por los valores que tenéis, y en todo ello conforma vuestra personalidad. Esta personalidad hace que podáis estar más predispuestos o menos a mostrar algunas de las conductas que voy a enseñaros en las siguientes transparencias. El primer bloque de conductas está agrupada dentro de una categoría que vamos a llamar estructuración. Ha recibido diferentes nombres a lo largo del tiempo, pero probablemente estructuración es uno de los nombres o rótulos con los que se ha identificado el conjunto de comportamientos del líder que tienen que ver con explicar las tareas que tenemos que hacer, decir qué, cuándo, cómo, dónde y quién tiene que hacer las cosas, y comprobar que se están haciendo del modo en que nosotros habíamos establecido que se hicieran. Tenéis un poquito más de detalle de algunos comportamientos concretos que están relacionados con la estructuración, y quería resaltar que esto es un grado de mostrar conductas. Podéis estar en un extremo donde no mostréis ninguna de los comportamientos que tienen que ver con estructuración, o podéis estar en el otro extremo donde absolutamente todos los comportamientos que vosotros mostráis ante vuestros colaboradores tienen que ver con esta categoría. Vamos a ver la siguiente de las categorías, que normalmente ha recibido el nombre de consideración, aunque últimamente esta categoría se está incorporando en los modelos recientes de liderazgo dentro de la siguiente que veremos, que es transformación. Yo he preferido mantener la consideración como un bloque independiente porque nos permite mantener cierta trazabilidad respecto a los modelos tradicionales y históricos de liderazgo. Es decir, desde 1940 a 1985 solo había dos bloques o dos ejes o dos dimensiones de conductas: la estructuración que hemos visto antes y la consideración que estamos viendo en esta transparencia. Y para mantener esa consistencia voy a seguir manteniendo esta unidad, aunque luego, a partir de 1985, los nuevos modelos hacen la consideración como una subdimensión de lo que veremos a continuación. Dicha o hecha esta introducción, pues vamos a centrarnos en lo que son los comportamientos de consideración, que tienen que ver con comprender lo que están sintiendo nuestros colaboradores, las personas con las que interactuáis, y esforzaros por explicar el porqué de las decisiones que vosotros tomáis. No basta con decir qué es lo que hay que hacer, que son conductas de estructuración, sino que cuando estamos en conductas de consideración, lo que estamos buscando es que los demás
comprendan por qué tomamos estas decisiones, cuáles son las razones por las cuales estamos haciendo esto. Y al mismo tiempo estamos dando feedback a las personas de su resultado y estamos orientando a las personas acerca de cómo pueden mejorar su desempeño cambiando determinados comportamientos. Al igual que pasaba en la categoría de estructuración, tú puedes estar en un extremo donde no muestres ninguna de estas conductas a tus colaboradores, o al contrario, prácticamente todos los comportamientos que tú muestras como líder tienen que ver con la categoría de consideración. Y por último, el tercer bloque de comportamientos, que ha recibido el nombre de transformación y son los que surgieron históricamente en el último momento, fundamentalmente son conductas que lo que buscan es aumentar el potencial de tus colaboradores, hacer que lleguen hasta el máximo de potencial donde ellos pueden llegar. Vas a animarlos a que superen sus expectativas, vas a hacerles ilusionarse y motivarse por lograr más cosas y comprometerse más con la organización, con el grupo, con la unidad o con el proyecto que estáis haciendo, de modo que haya una transformación de su estado actual a un estado donde están desarrollando muchísimo más potencial. De nuevo, como nos pasaba en los anteriores ejemplos, podéis estar en un extremo donde prácticamente no estáis haciendo ninguno de estos comportamientos, ni transmitís misión, ni les clarificáis cuáles son los objetivos, ni estáis construyendo un grupo, ni estáis haciendo que quieran lograr superar la situación actual que tienen, o formarse, o ser más capaces, o tener nuevas responsabilidades en la empresa. Ese sería un extremo donde no hacéis nada de eso, y en el otro extremo podríais estar teniendo prácticamente todas vuestras conductas centradas en transformación. Realmente lo que ocurre es que hay una combinación de estos tres ejes: estructuración, consideración y transformación. Y el modo en que juntéis diferentes conductas de cada una de estas categorías acaba construyendo un estilo de liderazgo diferente. Yo os he puesto en esta transparencia como ejemplo los estilos de liderazgo de dos de los modelos de liderazgo más conocidos o más frecuentes. En naranja tenéis el modelo de Hersey y Blanchard, y para estos autores hay tres estilos de liderazgo que han rotulado en castellano con los nombres de decir, acompañar, participar y delegar. Tenéis una breve descripción de qué consiste cada una de estos estilos de liderazgo, y lo que os he resaltado es, con estas figuritas, hasta qué punto estos estilos de liderazgo cargan más o menos en cada uno de los tres grandes bloques de conductas. Por ejemplo, en el estilo decir de Hersey y Blanchard, fundamentalmente toda la conducta del líder es estructuración. Tiene una cantidad elevada de comportamientos de estructuración, sin embargo, no tiene ningún comportamiento de consideración y ningún comportamiento de transformación. Por otra parte, en el estilo de participar, donde se clarifican los objetivos, se negocian los fines, no se negocian los fines, sino los medios con los cuales se van a lograr las cosas, y se hace participar a las personas dándole margen a que intervengan y propongan soluciones e incluso prueben diferentes alternativas. Tiene poco de comportamiento de estructuración, muy pocos comportamientos de estructuración, muchos comportamientos de consideración y un poquito de comportamientos de transformación. De la misma forma podéis interpretar el conjunto de estilos que propone el modelo de Brum, Gitton y Yago. En este caso tenemos 5 estilos de liderazgo, y al igual que en el caso anterior tenéis una definición de qué consiste cada uno de estos estilos y las componentes en cuanto a estructuración, consideración y transformación que se manifiestan en cada uno de ellos. En el primero vemos que vuelve a ser un estilo fundamentalmente de estructuración, donde apenas aparecen comportamientos de las otras dos categorías, y en el último de los estilos, el de participativo en grupo, vemos que la estructuración cae sensiblemente y fundamentalmente todos los comportamientos que muestra el líder tienen que ver con la consideración y con elementos de transformación. En estos momentos creo que podréis ser capaces de definir qué es un estilo de liderazgo, podréis enumerar cuáles son las 3 categorías en las cuales se han ido agrupando fundamentalmente los comportamientos de liderazgo, y clasificar las diferentes conductas en las categorías correspondientes.